El susurro de los aluxes. Llegué a la pequeña comunidad de San Bartolo de madrugada, con la única intención de encontrar respuestas a la desaparición de mi primo, Diego. Había oído rumores sobre rituales oscuros que se practicaban en el corazón de ese pueblo perdido en la selva chiapaneca, donde las leyendas indígenas se mezclaban con creencias paganas y cultos satánicos ocultos entre la maleza. Desde que desapareció, sentí que algo más allá de lo racional lo había reclamado, algo que se arrastraba en la sombra y se alimentaba del miedo de los inocentes. La primera impresión fue inquietante. Calles de tierra roja, casas de adobe cubiertas de lianas y un silencio pesado, roto solo por el canto lejano de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Nadie me recibió con palabras amables. Sus ojos se apartaban y sus rostros se tensaban cuando mencionaba el nombre de Diego. Esa noche, mientras intentaba dormir en la única posada del pueblo, escuché un murmullo extraño que parecía venir de la selva misma. Era un canto suave, casi hipnótico, que me heló la sangre y me hizo preguntarme si estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, me acerqué a la iglesia del pueblo, un edificio antiguo con paredes desconchadas y una cruz tallada a mano que parecía desgastada por el tiempo y la desconfianza. Allí me encontré con doña Isabel, una anciana que me advirtió con voz temblorosa: «No busques en la noche, niño. Los aluxes no perdonan a los que se meten en lo que no deben». Al principio pensé que hablaba de espíritus protectores, pero pronto comprendí que aquello escondía algo mucho más oscuro. Esa misma noche, al filo de la medianoche, decidí salir a caminar por las calles desiertas, guiado por un extraño impulso. En el centro del pueblo, encontré un círculo de piedras cubierto por símbolos pintados con una sustancia negra que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Escuché voces en un idioma antiguo, un canto que ascendía desde la tierra y que parecía invocar a seres invisibles. Fue entonces cuando los vi, figuras encapuchadas que emergían de la oscuridad, portando velas y objetos rituales, sus pasos silenciosos como sombras que se deslizan entre los árboles. Me escondí detrás de un muro y observé cómo comenzaban un ritual macabro, entonando palabras que despertaban una presencia maligna. En el centro del círculo, alguien extendió un objeto brillante y afilado que parecía un puñal antiguo, mientras el aire se llenaba de un hedor a azufre y sangre fresca. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Supe que estaba presenciando algo prohibido, una ceremonia dedicada a entidades oscuras que se manifestaban en esa tierra olvidada. De repente, una mano me agarró por el hombro y me giré para enfrentar a un hombre de mirada intensa y expresión dura, que me susurró: «Si quieres salvar a Diego, debes enfrentarte al corazón de la selva y ofrecer lo que ellos exigen». No tuve tiempo para preguntas. Me condujo a través de senderos ocultos y espesos, hasta llegar a una cueva cuya entrada estaba adornada con huesos y amuletos colgantes. Allí, la atmósfera era opresiva y un frío sobrenatural me envolvía. En el interior, una figura oscura se alzaba, una entidad que parecía una amalgama entre humano y bestia, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Me habló con una voz que retumbaba en mi mente, exigiendo un sacrificio que trascendiera lo físico, un precio que solo podía pagar quien estuviera dispuesto a perder su alma. Durante horas me vi atrapado en un juego de espejos y sombras, donde el tiempo se doblaba y la realidad se distorsionaba. Vi imágenes de Diego, encadenado y sufriendo, pero también de mí mismo, enfrentando mis propios demonios y temores más profundos. Comprendí que el ritual que mantenía viva esa presencia maligna era un pacto antiguo, sellado por los ancestros del pueblo para proteger secretos
que la modernidad no debía conocer. Buscaban a aquellos que se atrevían a investigar para ofrecerlos como tributos a los aluxes, espíritus traviesos y vengativos que en esta historia se habían corrompido en instrumentos de oscuridad. Con un último esfuerzo, me aferré al recuerdo de Diego, a la promesa de traerlo de vuelta, y pronuncié palabras que había captado en el ritual, un conjuro en lengua tzeltal que parecía romper la maldición. La criatura gritó y la cueva tembló, pero una luz blanca emergió de mi pecho y atravesó la oscuridad, liberando a mi primo de las cadenas invisibles que lo ataban. Salimos de la caverna cuando el sol comenzaba por asomar y el pueblo parecía transformado. La atmósfera era menos opresiva y en los ojos de sus habitantes vi un atisbo de alivio. Diego, aunque débil y desorientado, estaba vivo. Con el tiempo, supe que el pacto no se rompía para siempre. La sombra de los rituales y los aluxes corruptos persistiría, acechando en los rincones olvidados de San Bartolo. Pero también entendí algo más. El verdadero poder no reside en la fuerza de los seres oscuros, sino en la voluntad de quienes luchan por la luz, aunque esa lucha los lleve al borde del abismo y más allá de lo que la razón puede comprender. Desde entonces, cada vez que el viento susurra entre los árboles, siento esa presencia cercana, un recordatorio de que hay secretos que el silencio protege y terrores que solo se pueden enfrentar con el corazón y el valor para mirar dentro de uno mismo. El susurro del cerro maldito. En un recóndito rincón de Oaxaca, entre montañas escarpadas y valles cubiertos de neblina, se encuentra el pequeño pueblo de Santa Cruz del Cerro. Sus habitantes viven aferrados a tradiciones ancestrales, pero hay algo que nunca mencionan en voz alta: el susurro que se escucha cuando la luna está llena y que proviene del corazón del cerro que domina el pueblo. La leyenda más oscura habla de rituales prohibidos, pactos con fuerzas que no pertenecen a este mundo y de desapariciones que nadie se atreve a investigar. Cuando mi tío Jaime, arqueólogo y estudioso de las culturas prehispánicas, decidió internarse en esos parajes para buscar vestigios antiguos, me advirtió que no lo siguiera. Sin embargo, días después de su partida, comenzó a enviarme mensajes inquietantes, llenos de símbolos extraños y referencias a una ceremonia que él llamaba el despertar del Nahual. La última comunicación fue una foto borrosa de un altar en el bosque, iluminado por antorchas, con figuras encapuchadas danzando alrededor. Al recibirla, supe que algo terrible acechaba a mi familia y que debía ir a Santa Cruz para encontrarlo. Al llegar, el aire parecía cargado de una energía densa, como si el tiempo se moviera con lentitud y el viento llevara voces apagadas. Los vecinos me recibieron con miradas esquivas y advertencias disfrazadas de bromas, pero la atmósfera era demasiado tensa para confiar en ellas. La iglesia del pueblo, dedicada a San Bartolomé, estaba en ruinas, y sus muros mostraban extraños símbolos tallados que no correspondían a ninguna cruz o figura cristiana. Esa noche, mientras el pueblo dormía entre el murmullo inquietante del viento, escuché un canto hipnótico que emergía del cerro. Siguiendo la melodía, llegué a un claro donde un círculo de piedra rodeaba un fuego azulino. Allí, las figuras en túnicas negras ejecutaban un ritual que me recordó los relatos de mi tío. En el centro, un hombre sostenía un objeto que parecía un cráneo decorado con plumas y gemas. La ceremonia invocaba a un ser al que llamaban el Nahual Oscuro, una entidad que, según las leyendas, otorgaba poder a cambio de almas y sangre. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me repelió, y una voz susurrante me ordenó alejarme si valoraba mi vida.
Regresé al pueblo con el corazón acelerado, decidido a desentrañar la verdad. Los ancianos me contaron que, siglos atrás, un grupo de indígenas desesperados por sobrevivir a la conquista había realizado pactos oscuros para proteger su tierra. Esos rituales, prohibidos y condenados por la Iglesia, habían dejado una marca imborrable. Cada generación debía ofrecer un sacrificio para mantener el equilibrio entre el mundo visible y las sombras del cerro. Mi tío había descubierto que el altar en el bosque era el epicentro de esos rituales y que la última ceremonia coincidía con la desaparición de varios jóvenes del pueblo, quienes eran llevados para convertirse en ofrendas. Armado con esta información, planeé una incursión nocturna para rescatar a los desaparecidos y confrontar a los cultistas. La luna llena iluminaba tenuemente el sendero que ascendía al cerro mientras escuchaba los ecos de tambores y cánticos que hacían vibrar el suelo. Al llegar al altar, vi a los jóvenes atados, con ojos vidriosos y cuerpos temblorosos. El líder del culto, un hombre de mirada penetrante y sonrisa macabra, levantó el cráneo decorado y comenzó a recitar en lengua náhuatl. Sin dudar, lancé una piedra que apagó una de las antorchas y rompió la concentración del grupo. El caos estalló. Algunos huyeron. Otros intentaron detenerme. Tomé a los jóvenes y corrimos hacia el bosque, perseguidos por las sombras que parecían cobrar vida. En la huida, sentí que algo me tocaba la espalda, un frío intenso que congelaba el alma, pero el amuleto que mi tío me había dado brilló con luz cálida, repeliendo la presencia. Al llegar al pueblo, los habitantes salieron de sus casas, sorprendidos por nuestro regreso y el fin de la ceremonia. Aquella noche, el susurro del cerro cesó y una calma extraña se apoderó del aire. Sin embargo, comprendí que la maldición no se rompía con un solo acto, que el poder oscuro permanecía latente y que el nahual oscuro aguardaba su momento para volver. Mi tío nunca apareció, pero en sus notas encontré advertencias sobre otros pueblos con rituales similares, escondidos en las montañas mexicanas, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se desdibuja y el precio por el poder es la eternidad en las sombras. Desde entonces, dedico mis días a investigar y alertar sobre estas prácticas, aunque sé que en Santa Cruz del Cerro y más allá, el susurro continúa, recordándonos que hay secretos que el hombre no debería desenterrar y que la oscuridad, aunque contenida, siempre acecha. El círculo de la noche en Tlahuica. En un recóndito paraje del estado de Guerrero, entre colinas donde el viento susurra entre los pinos, se encuentra Tlahuica, un pueblo pequeño donde las tradiciones se entrelazan con el misterio. Los habitantes, de piel curtida y mirada esquiva, han preservado relatos que se niegan a morir, historias que hablan de rituales prohibidos que emergen cuando la luna oculta su rostro. Durante generaciones, los ancianos han advertido a los jóvenes que no salgan tras la medianoche, pues en el silencio profundo, el círculo de la noche despierta. Hace un año, mi primo Esteban, un antropólogo apasionado por las culturas indígenas, decidió internarse en Tlahuica para documentar las costumbres ancestrales. Sin embargo, lo que encontró excedió cualquier expectativa y lo sumergió en un mundo donde la realidad y la superstición se funden en una sola sombra. Las primeras señales fueron las desapariciones, jóvenes que, tras asistir a reuniones clandestinas en la sierra, nunca regresaban. Se hablaba en voz baja de un grupo llamado Los Hijos de la Noche, una secta que practicaba ritos oscuros para obtener poder y protección a cambio de sacrificios. Esteban me contó que había logrado infiltrarse en una de esas reuniones.
donde presenció un círculo de figuras encapuchadas que entonaban cánticos en náhuatl antiguo, mientras danzaban alrededor de un altar improvisado con huesos y velas negras. En el centro, una figura encarnaba a Mictlantecutli, el dios de la muerte, cuya imagen estaba adornada con símbolos satánicos que parecían absorber la luz. Esa noche, la atmósfera se tornó irreal. El fuego crepitaba con un tono azul y sombras danzaban en las paredes de la caverna, proyectando formas que parecían vivas. Esteban reconoció símbolos que no pertenecían a ninguna tradición indígena conocida, una mezcla inquietante de satanismo moderno y magia ancestral. Con cada ritual se sentía una energía densa que envolvía a los presentes, quienes parecían entregarse completamente a una fuerza invisible y oscura. Descubrió que los sacrificios no siempre eran animales. En ocasiones, personas desaparecían sin explicación, y se rumoreaba que eran ofrendadas para mantener el pacto con entidades demoníacas que prometían prosperidad y dominio sobre el pueblo y sus alrededores. Al intentar filmar clandestinamente, Esteban fue descubierto y obligado a participar en un ritual donde el miedo y la fe se confundían. En el altar, debía ofrecer una gota de su propia sangre, un acto que, según ellos, sellaría su destino y lo haría parte del círculo para siempre. Pero Esteban logró escapar, dejando atrás cámaras y notas que relatan la ceremonia y el terror que la acompaña. Sin embargo, desde entonces, ha cambiado. Sus ojos reflejan un vacío que asusta, y sus palabras están llenas de advertencias que pocos entienden. Me entregó un amuleto tallado en obsidiana, con inscripciones que, según él, protegen contra las fuerzas invocadas en esos rituales. Me pidió que continuara su investigación, aunque sabía que el riesgo era enorme. Al internarme en el pueblo, sentí una presencia que parecía observarme desde cada sombra. Los habitantes me miraban con recelo, y las historias que escuché confirmaron la existencia de un pacto ancestral que mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte, aunque a un costo terrible. En una noche sin luna, guiado por el amuleto y los relatos de Esteban, me adentré en la caverna donde los hijos de la noche celebraban sus ceremonias. Allí, el aire era frío, impregnado de incienso y humedad. El círculo de figuras encapuchadas comenzó a entonar cánticos que parecían resonar en las entrañas de la tierra. Sentí como una fuerza invisible me jalaba hacia el centro del altar, donde un pentagrama estaba dibujado con una sustancia oscura que parecía sangre seca. Cerré los ojos y recordé las palabras que Esteban me enseñó para protegerme. Una oración antigua mezclada con símbolos de luz y esperanza. Al abrirlos, las figuras se disiparon como humo, pero una sombra más profunda se reveló, un ente con ojos rojos que parecía devorar la oscuridad misma. No sentí terror, sino una profunda tristeza. El espíritu explicó que el círculo no solo buscaba poder, sino que estaba atrapado en un ciclo de desesperación, alimentado por el sufrimiento y la ignorancia. El sacrificio perpetuaba la maldición, y solo romper el pacto podría liberar a Tlahuica del abismo que lo consume. El amuleto brilló intensamente, y con él pronuncié el ritual de liberación que me había enseñado Esteban. La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio que parecía renacer. Desde entonces, el pueblo ha comenzado a sanar, aunque el eco de la noche aún persiste en las montañas. Esteban, aunque cambiado, recuperó algo de sí mismo, y juntos decidimos documentar esta historia para que nadie olvide que en los rincones del mundo, donde la tradición se mezcla con la oscuridad, existen pactos que desafían la luz y la esperanza, y que solo con valor y conocimiento pueden ser derrotados.